Aquí estamos, reparador de portillos en Mexicali, México. Estamos empezando hoy el libro de Hebreos. Entonces, bienvenidos. Vamos a orar y vamos a ver, caminando despacio por este libro, cómo va a ser, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Señor Jesús, gracias. Gracias en esta tarde que podemos estar aquí. Bendice tu pueblo. Padre, enséñanos y guíanos en tu palabra. Ayúdanos a escuchar y entender tu voluntad. Y que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno. Amén. Bueno, Hebreos 1:1. Este libro está escrito a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Los judíos, los israelitas, los hijos de Israel. Entonces, para los israelitas, mostrando que Jesús es superior a todo y a todos. Y mostrando que la salvación es en Él. No está en Moisés, no está en el judaísmo, no está en la ley o no está en otra cosa. Entonces va caminando en esto, mostrando la superioridad, que Jesús es superior a todo. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, primero, abriendo la carta, cómo Dios había hablado y cómo Dios habla ahora. Primero dice muchas veces, de muchas maneras, a los profetas. Entonces tenemos el Antiguo Testamento y Dios habló a los profetas y habló de varias maneras, pero ahora estamos en los últimos de los últimos días, los postreros días, por el Hijo. Entonces, la última revelación o mensaje o entendimiento de Dios nos ha dado en Jesús. Esto es muy importante, porque Dios habló en el Antiguo Testamento, pero ahora el Nuevo Testamento o Jesús es superior. Y algunos, como los judíos, devuelven al antiguo en lugar de nuevo, y no solamente nuevo o nueva revelación, pero último. Muchas veces hay los falsos, y hemos tenido muchos, los falsos que tienen nuevas revelaciones, los testigos, los mormones y muchos otros que tienen otras y nuevas. Y en la iglesia cristiana todavía. Pero Jesús es la última. O si quieres, el último. Ya, no hay otro mensaje, no hay otro entendimiento. Es superior a toda comunicación de Dios, superior al Antiguo Testamento. Entonces, si quieres estar corriente, es el Nuevo Testamento, es Jesús. Entonces, y hablando de esto, dice, nos habló a nuestros padres muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por su Hijo. Entonces, hay que conocer el Hijo, hay que conocer el mensaje del Hijo para poder escuchar la voz de Dios. El antiguo, dice, está para desaparecer. Y ahora en adelante Jesús. Dice en verso 3, el cual Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ok, vamos a verso 2 otra vez.
Dice, hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, porque Jesús es Dios, el cual, en verso 3, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de la misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Jesús en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, cuando dice el resplandor Jesús, o cuando dice la imagen misma de su sustancia, cuando vas a estudiar una sustancia que contiene, si miras Jesús y miras Dios, contienen lo mismo, porque es el mismo, es Dios. Dice, todo está con su poder, este universo está intacto por Jesús. Un día, Jesús va a quitar su mano, nada más quitar su mano, y todo se va a deshacer. Una bomba atómica, así. Ahorita los átomos no saben cómo se quedan juntos, con tanto poder que toma para mantenerlos, y un día Dios nada más quita su mano y todo el universo se va a quemar, se va a deshacer, una bomba atómica. Entonces el falso profeta que estaba escuchando en la cárcel es correcto. El mundo va a ser destruido por una bomba atómica, pero él está hablando literalmente, los hombres van no, es Dios que van a destruir todo el universo con bombas atómicas. No, Dios va a quitar su mano y se va a deshacer. Ahorita su poder es lo que está sosteniendo todo, hace que todo funcione, y nuestros pecados son purificados por el Señor también. Si quieres conocer a Dios, si quieres escuchar la voz de Dios o entender la voluntad de Dios, hay que conocer el Hijo y su palabra. Dios hablaba de muchas maneras a los padres, pero en estos últimos días su Hijo, Juan, por favor, Juan 14, 6, el libro de Juan, guarda su dedo porque vamos a regresar a Hebreos, pero Juan 14, 6. Deben saber esto por memoria. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero siguiendo en 7, si me conociesen, también a mi Padre conocieren. Y desde ahora le conocen y le han visto. Fíjate, desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Hay que conocer el Hijo si quieres conocer la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Dice en verso 4, hecho Jesús tanto superior a los ángeles, tanto superior, no igual, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás a mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Un salmo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Entonces, primero, ¿a cuál de los ángeles dijo esto?
Y luego dice, adórenle todos los ángeles de Dios a Jesús. Ciertamente de los ángeles dice, Él que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Bueno, vamos a ver poquito de esto. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es Miguel el arcángel, parte de la creación. Dios creó todos los ángeles, Satanás es un ángel caído, Miguel es un ángel creado por Dios, Jesús hizo Miguel. Pero ellos dicen que Jesús es Miguel, parte de la creación. Es su doctrina que está bien mal, que dicen que Jesús no es Dios. Debe ser que adoremos algo o alguien más que nosotros. No un ángel, no parte de la creación, igual como nosotros somos la creación. Gracias a Dios que adoremos el Creador de todo y no algo de su creación, como un cuadro, una imagen o un hombre, un santo. Los discípulos aún, unas veces trataron de adorar los ángeles. Vemos una vez de esto en Apocalipsis 19:9. Pero Jesús dijo a los ángeles que adoren al Hijo, porque el Hijo es su creador. En Apocalipsis 19:9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas cosas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y nosotros adoremos a Jesús, porque Él es Dios. No es una imagen, no es otra cosa. Entonces nosotros adoremos a Jesús, el creador de nosotros. Entonces hay que cuidar de lo que adores, pero el punto es, Jesús es superior a los ángeles, Él hizo los ángeles. Y ahora dice, a los ángeles dicen, adórenle. En verso 8, más del Hijo, dice testigos de Jehová, otra vez, como en estas semanas, boom, boom, la misma escritura. Si lees tu Biblia, tienes toda la armadura. Así, nada más leyendo la Biblia, poniendo con estos, how do you say highlights? Marcadores de colores así, plumones en su Biblia para que cuando vienen puedan decir, mira, Hebreos 1:8, más del Hijo dice Dios, este es testimonio de Dios. Tu trono, oh Dios, hablando del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de su reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, Jesús. Ellos, los cielos, perecerán, mas tú, Jesús, permaneces para siempre. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás. Jesús los va a envolver, los va a doblar y terminar, y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores
enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pues sí. Ok. Entonces, aquí tiene que mantener en la mente, pero para nosotros también, que esta carta está escrita a los judíos que tenían la ley para su Salvador. Había grupos de judíos que creían en milagros, había los que creían en diferentes sectas que creían en diferentes asuntos. Entonces, de que Moisés prácticamente es nuestro Salvador y estamos esperando otro hombre como Moisés para salvarnos de este mundo, pero todavía no esperando un mundo eterno. Bueno, entonces está quitando todo obstáculo, sea que crean en ángeles, sea luego vamos a ver de Moisés, la ley, los sacerdotes, así. Dice, y hablando de los ángeles, dice que ellos son servidores. Dios los creó primero para adorarle a Él. Dios me hizo a mí para adorarle a Él. Toda la creación adora a Dios. Entonces, también son mensajeros de Dios, adorando a Dios, pero también a favor de los que tienen la salvación. Nosotros son mensajeros que vienen y nos ayudan, nos cuidan, que batallan para nosotros. Entonces son servidores a favor de nosotros. Hebreos capítulo 2. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir deslicemos? Que vamos para atrás, tropezamos. Bueno, hablando de los judíos, explicando de los ángeles, explicando los asuntos, dice, hey, es muy importante, hay que poner atención, no nada más a leer su palabra, no nada más escuchar un estudio. A lo mejor eres como tú, cuando pongo un estudio de Chuck Smith, él habla muy calmado. Y ahí estoy, y como en 20 minutos de repente estoy mirando la pantalla, pero estoy como, mis ojos empiezan a... tengo que, entonces ya es un aviso para mi esposa, ya, ponle agua fría y por tanto es necesario, tenemos que prestar atención a lo que estamos creyendo, lo que de veras dice la palabra de Dios, a las cosas que hemos oído, no sea que vamos para atrás. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ya Dios en el desierto mandó sus ángeles para dar mensajes a Moisés y los demás, y sabes que muchos perdieron sus almas en el desierto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos la voz del mero, el Señor Jesús? Una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, los apóstoles, por Jesús mismo, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ok, acuérdense, fueron señales. Los cristianos no siguen señales. Dice Marcos, los que siguen a Jesús van a seguir a ellos señales. En otras palabras,
yo siguiendo a Jesús, no señales. Hay muchos que van a iglesia, hay milagros hoy en esto, hay milagros ahí, y van a sanar o hacer esto, y lo único que hayan es que el amigo pide su dinero. Pero los cristianos van buscando de Dios. Están orando, están leyendo sus Biblias, congregando y viviendo su vida santa, sirviendo a la gente del pueblo. Y Dios, atrás de ellos, dejan hechos milagros. Es muy diferente que yendo a una iglesia o iglesia queriendo tener una emoción o ver algo, sentir algo. Entonces tu Dios es tu sentir y tu emoción, no es Dios. Pero el cristiano es el que en lo bueno, lo malo, agarra donde Dios lo planta en una iglesia, sea fiel todos los años que Dios lo tiene ahí, está plantado, sirviendo y haciendo hasta que si Dios lo mueve o no anda buscando por emociones. Y ahí viene uno y, Víctor Spain, su hija, mira, vamos a orar por ella. Y dice, pastor, mira, tenemos que anunciar milagros porque Dios sanó su ojo. Digo, no, está bien, Víctor, ya, está bien, gracias a Dios. Y hay uno para atrás, y luego viene y dice, mira, van a operar y tiene una bola, un tumor, y ya van a abrirlo para a ver qué es. Y llega a la mesa y el doctor dice, okay, ¿qué lado está? Pero había venido por oración. Y la enfermera dice, no, está. Y el doctor dice, ¿tomaste medicina? ¿Hiciste algo? ¿Cómo qué? Y dice, no, oraron por mí el otro día. Otro milagro. Así atrás. No los buscamos. Nada más en el caminar, voy al templo, Pedro y ellos, y hay uno sentado, no tengo oro, en el nombre de Jesús, levántate. No fueron al templo para buscar un milagro, hicieron un milagro nada más caminando en su caminar diario. Tu amigo en su trabajo dice, yo veo que eres un brother, ores por mi esposa, porque esto, aquel, y, bueno, déjame orar por ti y tu esposa. Dios sanó a mi esposa, pues qué bien, gracias a Dios. Señales, Dios existe, vente, mira. No seguimos señales siguen a nosotros. Ok. Entonces, si sigues señales y buscando escalofríos y emociones, tu Dios no es Dios. Así de sencillo. Dios no es tu Dios. Tienes otro Dios, tu emoción o algo. Entonces, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en un cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Otra vez David que testificó para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque hay cosas espirituales. Para el Señor y para nosotros vamos a gobernar sobre cosas que ahorita no vemos. Parte del ya la bendición de tener nuestras vidas entregadas a Él antes que viene. Todo sujeto a Él, y va a ser a nosotros también como parte del juicio de Dios, Dios usando a nosotros en su nuevo reino. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor, a Jesús de los ángeles, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, Jesús que murió en la cruz por todos los pecadores,
Pero los únicos salvos son los que creen en Él. Son los que buscan de Él. Yo y mi esposa, yo a un lado escuchando un estudio en Revelación, Apocalipsis, de estar tibio. Como hay tantas en la iglesia que no son salvos. Sus vidas, cuando realmente uno entiende lo que Jesús hizo en la cruz por él, hay muchos que sí son salvos y son tibios y Dios va a encender su pompi para levantarlos y calentarlos, pero hay tantos en la iglesia que caminan tibios porque crecieron en la iglesia, tienen muchos años en la iglesia, saben cristianismo, gringo, cómo hablar cristianismo, pero no son salvos. Y se nota por sus vidas, porque no tienen la pasión de amar a Dios. No tienen nada, como son fríos. Y dicen que conocen de Dios, pero sus vidas no lo muestran. Jesús vino y murió por todos, pero no todos los quieren. Y muchos dicen que quieren, pero realmente no lo quieren, porque no lo viven. Entonces su vida es una mentira. Así es una mentira. Entonces, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten en Jesús, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, muchos, no todos, nada más los que reciben, perfeccionense. ¿Cómo es esto? Perfeccionense por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, Jesús y nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús, aunque yo fallo, tropiezo, equivoco, Él no tiene vergüenza de mí. Yo soy tu hijo. A lo mejor tiene vergüenza de ti. No sé los que están escuchando, porque dices que eres, pero no eres. Entonces, pero el que es, no tiene vergüenza, aun cuando tropiezo, aun cuando equivoco. Yo soy su hijo y me ama. Cuando tú ames a tu hijo y tú veas que hace mal, pues yo no tengo vergüenza. Es mi hijo. Trato de levantarlo, ayudarlo lo mejor que puedo, pero ¿para qué voy a avergonzar? Si es grande y él está viviendo esta vida, no es una reflexión de mí, es grande. Entonces, no tiene vergüenza de llamarme su hermano. Yo soy su hermano, me ama. Yo soy su hijo. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos nosotros participaron de carne y sangre, somos humanos, él también participó de lo mismo, se hizo carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el poder de la muerte sobre nosotros, esto es, el diablo. Entonces, si eres un actor, un hipócrita, alguien que dice que conoce de Dios, pero realmente no conoce a Dios, eres esclavo todavía de la muerte del diablo. Si no conoce a Dios, igual. Su vida, no me importa qué tan bueno te crees, el que tiene poder, imperio sobre los que no son de Jesús, que no son nacidos nuevos, es Satanás, el diablo. Entonces, pero Él vino en carne para librar este poder de mí, el poder de pecado,
el poder de la droga, de inmoralidad sexual, de la mentira, del engaño, de todas esas cosas. Él vino a librarme de este poder de Satanás y de mi carne. Entonces no debo mantenerme o quedarme esclavo, porque Él pagó y me libró. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre a su pecado. Yo no soy sujeto. Yo soy libre para amar a mi esposa. Yo soy libre para públicamente decirle, hey, mi hija, te amo. Soy libre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, esto es interesante, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dice en Pedro, el libro de Pedro, que los ángeles no entienden la salvación si no hay redención por ángeles. Si iba a redentor, pues iba a salvar los ángeles, tenía que hacerse ángel por los ángeles que pecaron. Pero no hay redención, no hay un pago para ellos. Entonces Él no socorrió, no salvó ángeles, sino los hombres, se hizo hombre. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para salvar a nosotros, ser como nosotros. Dios hizo carne, para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote, compadecer con nosotros como hombre, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para expiar, pagar el sacrificio. Vamos a ver luego en el estudio el sumo sacerdote, que nada más Él, que hizo toda la obra, los sacrificios solo en el último día de la celebración, para pagar solo para el pueblo y su expiación o sus pecados. Este es Jesús, vamos a ver, el sumo sacerdote. Pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, Jesús fue tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados, nosotros. Entonces, Jesús sabe cómo ayudarme, cómo fortalecerme, cómo mantenerme apartado de las tentaciones, cómo darme de su Espíritu Santo. Primero, yo deseando, Él me da el poder de alejar y aún caminar en la santidad. Entonces, vamos a orar. Mañana vamos a seguir con este libro, va a ser muy interesante. Entonces, como siempre, leen sus Biblias. Lee este libro. Léelo de antemano, con sus hijos, con tu esposo, esposa. Léelo. Dices, yo no sé leer. Bueno, hay tanta tecnología. Abra su celular y ponte ahí la Biblia para leer y escucha. Y si no sabes, pregunta a su hija o su hijo, hey, enséñame cómo hacer esto. Y ellos sí saben. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por esta tarde que tenemos tu palabra. Bendícela, úsala en nuestras vidas. Sigues enseñándonos que tú eres superior, que tú eres el único Dios verdadero, todopoderoso. Gracias por la salvación que nos has dado. Y te pido por cualquiera que está escuchando que no es salvo, en el nombre de Jesús, sálvalo. Amén. Buenas tardes.